Amados hermanos, imaginen el vasto e inclemente desierto de Judea en el año 1947. La pantalla de nuestra historia comienza casi a oscuras, envuelta en las sombras densas de un paisaje milenario. De pronto, se escucha el aullido constante del viento árido barriendo las dunas y los pasos rápidos, casi imperceptibles, de un joven pastor beduino que salta ágilmente entre las rocas escarpadas y peligrosas de Qumrán. Su curiosidad lo lleva a lanzar una simple piedra hacia el interior de una cueva oscura y misteriosa. Hay un silencio absoluto, sofocante, que domina el ambiente por una fracción de segundo. Y de repente, el fuerte eco de una vasija de arcilla rompiéndose en 1000 pedazos altera la quietud milenaria del desierto. Lo que este muchacho acaba de encontrar en las profundidades de esa caverna no es el oro brillante de los reyes perdidos. Este hallazgo extraordinario es, en realidad, un tesoro invaluable que hará temblar profundamente a los eruditos, escépticos y cambiará por completo la comprensión de la historia de la humanidad para siempre. Se trata de un pergamino antiguo de más de 7 metros de largo, conservado de manera intacta por las arenas del tiempo. Este documento fascinante describe con una precisión sangrienta, detallada y verdaderamente aterradora el evento culminante de la crucifixión de un hombre santo. Lo más asombroso y perturbador para el mundo secular es que este texto sagrado fue escrito muchos cientos de años antes de que el poderoso Imperio Romano siquiera inventara la cruz como método de tortura y ejecución. El olor a polvo ancestral y cuero envejecido que emana de este manuscrito encierra el mayor misterio profético que el mundo antiguo jamás haya podido concebir y ocultar celosamente sin compasión. Prepárense hoy para emprender un viaje histórico verdaderamente fascinante y transformador, donde la rigurosidad de la ciencia, los descubrimientos de la arqueología y el poder soberano de Dios colisionan de una manera espectacular. Hoy, juntos, desenterraremos los secretos ocultos del gran rollo del profeta Isaías. Si ustedes están completamente listos para presenciar con sus propios ojos la evidencia innegable y gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, les pido que se queden con nosotros hasta el último segundo de este análisis. Denle un fuerte me gusta a este video ahora mismo y asegúrense de suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse absolutamente ninguna de nuestras próximas historias épicas y documentales bíblicos. Cada nuevo descubrimiento que exploramos aquí está diseñado meticulosamente para fortalecer nuestra fe inquebrantable frente a las incesantes dudas de este mundo moderno y cada vez más secularizado. Para comprender plenamente la inmensa magnitud espiritual y terrenal de este descubrimiento, debemos retroceder drásticamente en el implacable reloj de la historia humana. Nuestro asombroso viaje nos transporta directamente a las polvorientas e inciertas tierras del siglo VIII a.C., una época plagada de terror y desesperanza continua. En aquel momento turbulento, la majestuosa ciudad de Jerusalén se encuentra atrapada y temblando bajo la oscura e inminente sombra de la muerte absoluta. Si pudiéramos observar detalladamente los mapas antiguos y los gráficos dinámicos de aquellos días funestos, veríamos la mancha de sangre del brutal imperio asirio, la superpotencia bélica más despiadada de esa era primitiva. Aquel ejército feroz marchaba arrasando con furia naciones enteras, quemando ciudades prósperas hasta reducirlas a cenizas grises y desollando vivos a los orgullosos reyes que se atrevían a desafiar su tiranía hegemónica y sanguinaria sin piedad. El ambiente de aquellos días oscuros era sencillamente desolador y asfixiante para cualquier espíritu sensible. Podías percibir en el aire denso el olor metálico y punzante al hierro de las espadas y a la sangre fresca de la guerra cruel. Era notable el pánico palpable de los monarcas de Judá, quienes, presas de un terror indescriptible, buscaban forjar alianzas políticas profanas con naciones paganas, en lugar de humillarse y buscar fervientemente el rostro de Dios. Y es precisamente en medio de ese escenario lúgubre, marcado por la extrema decadencia moral y la profunda oscuridad geopolítica generalizada, donde se levanta de manera repentina una voz solitaria y firme clamando en el desierto ardiente, la voz inquebrantable del profeta Isaías. Esta realidad caótica de desesperación y de crisis sistémica global, curiosamente, no es un escenario que se sienta muy diferente al que experimentamos nosotros hoy en día. Amados hermanos, contrastemos el caos ensordecedor de aquella antigua Jerusalén, sitiada con el profundo silencio sepulcral que dominaba las místicas cuevas del Mar Muerto miles de años después. En este paisaje lunar y desolado, una secta judía extremadamente devota y apartada, conocida como los esenios, dedicaría su
existencia entera a preservar celosamente estos textos sagrados, escondiendo las profecías divinas mientras huían desesperadamente de la inminente y sangrienta destrucción romana. Entremos ahora de lleno y con reverencia en la maravillosa anatomía de este milagroso pergamino milenario. Imaginen por un momento el intenso olor a cuero envejecido, mezclado sutilmente con el betún rústico utilizado para sellar las vasijas de arcilla que lo protegieron del clima inclemente. Visualicen con claridad la textura áspera y curtida de la piel de animal sobre la cual manos expertas plasmaron cada revelación del Altísimo, preservando el mensaje de salvación con un cuidado obsesivo. Cierren sus ojos e intenten escuchar el delicado pero firme sonido del cálamo del escriba dedicado, trazando meticulosamente cada letra sagrada en el antiguo idioma hebreo. Todo esto sucedía bajo la luz temblorosa, cálida y débil de una pequeña lámpara de aceite, en medio del recogimiento nocturno de la comunidad. Esta labor titánica no era un simple trabajo literario humano. Era la transcripción fiel de un código profético divino que hoy nos es revelado de manera deslumbrante. Al observar físicamente el manuscrito, podemos notar cómo las oscuras tintas a base de carbón se aferran firmemente a las columnas del documento, desafiando milagrosamente la natural descomposición física a través de los interminables siglos. Es momento de que comencemos a seccionar y analizar cuidadosamente las profecías absolutamente irrefutables que este rollo original esconde en sus entrañas literarias, las cuales señalan innegablemente hacia un redentor esperado. El primer gran misterio que desvela este inmenso lienzo de piel es el asombroso milagro sobrenatural del nacimiento virginal. Encontraremos plasmado con total nitidez en el capítulo 7, versículo 14, la contundente declaración de que una virgen concebirá misteriosamente y dará a luz un hijo, llamando su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esta afirmación rompía cualquier paradigma lógico o biológico concebible en la antigüedad. Seguidamente, el pergamino profundiza audazmente en la verdadera identidad divina de este infante prometido a la humanidad. En el capítulo 9, versículo 6, el texto declara solemnemente que este niño que nos es nacido, este hijo que nos es dado, será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cómo podría un profeta mortal, rodeado por la destrucción inminente de su tiempo, visualizar con tanta claridad los atributos eternos y perfectos del Mesías venidero? Pero el corazón palpitante de este extraordinario manuscrito arqueológico reside, sin ninguna duda, en lo que muchos teólogos consideran el capítulo prohibido, Isaías 53. Aquí encontramos el retrato más desgarrador, gráfico e innegable de la crucifixión, descrito visualmente mucho antes de que existiera este brutal castigo. El texto nos detalla la agonía de un siervo sufriente que carga voluntariamente con las culpas del mundo entero. Leamos con profunda reverencia cómo el rollo describe el momento exacto de la redención, indicando que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por sus llagas nosotros fuimos completamente curados. Imaginen la sangre preciosa goteando en aquel madero de tormento, la carne rasgada por los crueles azotes y el peso asfixiante de nuestros pecados aplastando su cuerpo inocente. Cada palabra escrita en este pergamino milenario parece el testimonio ocular directo de alguien arrodillado junto a la cruz. Ante tal contundencia, inevitablemente estalló una furiosa y encarnizada guerra científica entre los especialistas. Durante muchas décadas, los eruditos modernos e incrédulos intentaron sistemáticamente desacreditar la validez del texto bíblico, buscando desesperadamente errores ortográficos o alteraciones doctrinales que justificaran sus prejuicios. Sin embargo, la impecable labor de la ciencia arqueológica demostró gloriosamente todo lo contrario. Reveló ante el mundo entero que los dedicados copistas hebreos operaban bajo reglas extremas, prefiriendo enfrentar la muerte misma antes que permitir el cambio, alteración o borrado de una sola letra de las Sagradas Escrituras. Este rigor asombroso garantiza que nuestra Biblia moderna es textual y exactamente igual al texto rescatado de aquellas cuevas del desierto. Esta confirmación histórica es un monumental golpe letal contra la duda persistente, validando que la poderosa palabra del Señor permanece inmutable, perfecta y viva por todos los siglos de los siglos. Hermanos amados, el punto de mayor impacto y trascendencia en esta fascinante historia no ocurre en el polvo del desierto, sino bajo las luces frías de los laboratorios modernos más sofisticados del mundo. Durante muchas décadas interminables, los críticos más feroces argumentaron firmemente que el extraordinario capítulo 53 de Isaías era un fraude histórico colosal. Sostenían con absoluta arrogancia
que este texto tuvo que haber sido escrito mucho tiempo después de la trágica muerte de nuestro Señor Jesucristo en el madero. Su argumento principal se basaba en que la narración era demasiado precisa, gráfica y dolorosamente detallada para ser una simple visión futura. Para la mente secular y racionalista, resultaba completamente imposible que un profeta de la antigüedad pudiera describir con tanta exactitud el testimonio ocular de alguien que estuvo llorando amargamente a los mismos pies de Motis, la sangrienta cruz romana. Sin embargo, el magistral golpe maestro del Dios Altísimo estaba a punto de manifestarse con una claridad cegadora y abrumadora. Entran en escena las rigurosas pruebas de carbono 14 y el minucioso análisis paleográfico de los expertos internacionales más reconocidos del planeta. Los resultados científicos arrojados por estas tecnologías de vanguardia fueron sencillamente innegables, definitivos y devastadores para la academia incrédula. El majestuoso gran rollo del Isaías fue datado indiscutiblemente alrededor del año 125 antes de la era cristiana. Esto significa que el documento físico fue redactado más de un siglo entero antes de que Jesucristo naciera humildemente en un oscuro pesebre de la pequeña aldea de Belén. El estremecedor veredicto de la ciencia comprobó que no estábamos ante una historia reescrita o manipulada por manos humanas engañosas, sino ante la majestuosa evidencia de la presencia divina operando en la historia. Fue verdaderamente el dedo invisible y todopoderoso del Dios Altísimo, escribiendo con absoluta autoridad el futuro lejano de la humanidad doliente, mucho antes de que éste se materializara en el tiempo y el espacio. Con esta contundente e irrefutable prueba material, el orgulloso argumento secular quedó instantáneamente destruido, reducido a cenizas inservibles por el fuego consumidor de la verdad revelada. La ciencia, que tantos intentaron utilizar falsamente como un arma afilada para destruir ferozmente las sagradas escrituras cristianas, terminó convirtiéndose paradójicamente en el instrumento perfecto para confirmar su divina autenticidad. Imaginen el silencio estupefacto de aquellos académicos que, al examinar detalladamente los frágiles y antiguos pergaminos bajo sus potentes microscopios, tuvieron que rendirse inevitablemente ante la evidencia histórica abrumadora. Este glorioso descubrimiento arqueológico no solo nos relata vívidamente el angustioso sufrimiento físico de un hombre colgado en una cruz de madera, nos revela también el amor insondable, infinito y eterno de un Creador misericordioso que planeó meticulosamente nuestra salvación espiritual desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, debemos construir un puente firme y directo hacia el corazón de cada uno de nosotros que está escuchando este mensaje hoy. Si el Señor soberano es completamente capaz de dictar la inmensa historia humana con tantos siglos exactos de anticipación, describiendo la maravillosa salvación del mundo mucho antes de que realmente ocurriera en Jerusalén. Y si pudo preservar milagrosamente su santa palabra, manteniéndola perfectamente escondida y protegida bajo las ardientes arenas del desierto durante más de 2 milenios de violentas guerras humanas. ¿Acaso no tiene Él el control absoluto e inquebrantable de tu propia vida, de tus profundas crisis actuales y de todo tu incierto futuro terrenal y eterno? El mismo Dios que cuidó pacientemente este pergamino antiguo te cuida. Esta es una lección sumamente vital, poderosa y profundamente atemporal para la Iglesia moderna. La Sagrada Biblia que hoy sostenemos en nuestras manos no es de ninguna manera una simple y aburrida recopilación de mitos o de antiguas historias judías desconectadas entre sí. Es, por el contrario, un diseño divino, magistral y absolutamente perfecto, tejido con una precisión inigualable a lo largo de las eras. Nuestro llamado supremo y urgente como creyentes fieles es a confiar ciegamente, sin titubear jamás, en las gloriosas e inquebrantables promesas de Dios, porque Él declara victoriosamente el fin desde el principio, tal como lo afirma poderosamente Isaías 46:10. Cristo Jesús, el siervo sufriente profetizado en estas escrituras sagradas, ya venció definitivamente a la muerte en la cruz del Calvario. Su profecía cumplida con exactitud milimétrica es nuestra mayor y más sólida garantía de salvación eterna ante el trono celestial. Amados hermanos, cuando contemplamos la asombrosa travesía de este milagroso pergamino a través de los implacables milenios, no podemos evitar sentir un profundo asombro reverencial ante la inmensa soberanía del Creador. Esta supervivencia milagrosa no es una simple casualidad histórica, es un testimonio palpable, tangible y vibrante de que el Altísimo custodia su mensaje sagrado con un celo verdaderamente insuperable y divino. Piensen profundamente por un momento en las innumerables guerras brutales, los imperios tiranos que se levantaron y cayeron estrepitosamente,
y las crueles persecuciones implacables que intentaron desesperadamente borrar el bendito nombre de Dios de la faz de la tierra. A pesar de todos estos violentos ataques satánicos y de la furia incesante del hombre caído, la revelación profética de Isaías permaneció intacta, aguardando pacientemente el momento perfecto establecido por la voluntad divina para ser desvelada ante nuestros ojos. Este asombroso nivel de preservación providencial debe infundir en nuestros corazones una paz verdaderamente incomprensible e inquebrantable frente a las tormentas actuales. Si el Señor del universo tuvo el poder absoluto para proteger estas frágiles páginas de cuero y tinta en medio de la desolación y el fuego de innumerables conflictos humanos, ¿cuánto más protegerá celosamente nuestras almas redimidas por la sangre del Cordero? A menudo caminamos por desiertos espirituales oscuros, sintiéndonos completamente abandonados y, rodeados por las circunstancias asfixiantes de una sociedad que parece desmoronarse a nuestro alrededor. En esos instantes de profunda debilidad humana y desesperanza abrumadora, debemos recordar con firmeza la cueva oscura de Qumran y comprender que el aparente silencio de Dios no es jamás sinónimo de su ausencia temporal. Él está trabajando soberanamente en la oscuridad, preparando maravillosamente una revelación de luz deslumbrante. El profundo mensaje teológico que emana de este descubrimiento histórico nos exige inevitablemente rendir nuestra voluntad humana ante la sublime omnisciencia de Dios. No podemos seguir viviendo nuestras vidas cristianas como si nuestro destino dependiera frágilmente de la suerte, de las decisiones políticas mundanas o de nuestras propias fuerzas limitadas. El majestuoso rollo de Isaías nos grita desde la antigüedad que nuestro Padre Celestial tiene diseñado un plan perfecto, inmutable y glorioso desde antes de la fundación del mundo terrenal. Cada evento doloroso, cada crisis personal profunda y cada lágrima derramada en la intimidad de nuestras habitaciones está meticulosamente entretejida en el tapiz maestro de su voluntad soberana. Él declara con total autoridad profética el fin desde el principio, y su consejo divino permanecerá inamovible por toda la eternidad, sin importar cuántos imperios terrenales colapsen o desaparezcan. Al reflexionar profundamente sobre la figura inmaculada del siervo sufriente profetizado por Isaías, debemos mirar inevitablemente hacia la majestuosa cruz del Calvario con renovada devoción. Aquel varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y desechado cruelmente por los hombres de su generación, es el mismo Cristo glorificado que hoy intercede incansablemente por nosotros ante el trono celestial de la gracia. La precisión sangrienta y aterradora del relato no fue escrita simplemente para asombrar intelectualmente a los arqueólogos modernos, sino para quebrantar definitivamente nuestros corazones endurecidos por el engaño constante del pecado. Cada latigazo descrito proféticamente, cada humillación narrada y cada espina clavada en su frente sagrada representa el precio infinito e incalculable que el Hijo de Dios pagó voluntariamente para rescatarnos de la eterna condenación espiritual y de la separación absoluta de la presencia gloriosa y santa del Padre. Por lo tanto, nuestra fe no puede estar fundamentada en emociones humanas pasajeras, ni en experiencias místicas subjetivas que cambian rápidamente con el viento. Nuestra esperanza redentora está sólidamente anclada en la roca inamovible de la palabra revelada, validada históricamente y sellada eternamente con la preciosa sangre del Cordero de Dios. El gran enigma profético de Isaías ya ha sido completamente resuelto en la persona bendita de Jesucristo, el único y verdadero Mesías esperado por la humanidad doliente y cautiva. Al salir al mundo secular todos los días, debemos caminar, erguidos con la profunda certeza espiritual de que la victoria final ya ha sido declarada hace miles de años. No servimos a un Dios distante o ignorante de nuestro inmenso dolor, sino a un Salvador compasivo que descendió hasta nuestra miseria para ofrecernos la corona de vida inmarcesible. Amados hermanos, al acercarnos al final de este viaje revelador a través de las arenas del tiempo y las páginas de la historia, debemos interiorizar la magnitud de lo que hemos descubierto juntos. El gran rollo de Isaías no es una simple reliquia arqueológica para ser admirada en un museo distante y frío, sino un testamento vivo y palpitante del amor inquebrantable de nuestro Creador. Cada trazo de tinta oscura sobre ese antiguo pergamino de cuero es una prueba contundente de que el Dios Todopoderoso no ha dejado a la humanidad a la deriva en un mar de incertidumbre y dolor. Él trazó un mapa de redención con siglos de anticipación, asegurándose de que, cuando llegara el momento de la máxima oscuridad espiritual, la luz deslumbrante de su verdad brillara con una intensidad gloriosa e innegable para salvarnos. Esta evidencia irrefutable debería transformar radicalmente la manera en que enfrentamos nuestras propias batallas diarias contra las dudas y el temor constante.
Cuando el enemigo intente susurrar mentiras insidiosas en nuestros oídos, cuestionando la validez de nuestra fe o la fidelidad de las promesas divinas, recordemos inmediatamente el silencio solemne de aquellas cuevas de Qumrán. Recordemos cómo la ciencia secular, en su intento soberbio por desacreditar la Sagrada Escritura, terminó postrándose inevitablemente ante la veracidad absoluta del profeta. Nuestra confianza no se basa en cuentos de hadas infantiles, ni en mitos fabricados por mentes humanas creativas, sino en la historia documentada, verificada y respaldada por hallazgos que han resistido heroicamente el implacable escrutinio científico. Tenemos en nuestras manos el manual perfecto de un Dios que cumple absolutamente cada una de sus palabras proféticas dadas a la humanidad. El profeta Isaías, inspirado magistralmente por el Espíritu Santo en medio de una nación en franca decadencia política y moral, nos dejó un faro de esperanza inextinguible que todavía ilumina nuestro oscuro presente. La cruz romana, que para el mundo antiguo representaba el peor símbolo de humillación, tortura y derrota absoluta, fue transformada milagrosamente en el mayor emblema de victoria eterna, tal como fue detallado siglos antes en el capítulo 53. El siervo sufriente cargó voluntariamente sobre sus hombros inocentes todo el peso asfixiante de nuestras rebeliones, ofreciendo su propia vida sagrada como el pago definitivo y necesario por nuestra libertad espiritual. Esta es la verdad monumental que debe arder continuamente en el corazón de cada creyente genuino, impulsándonos a vivir vidas santas y consagradas al único y soberano Rey que venció a la muerte. Hoy, al contemplar la majestad de este milagro de preservación histórica y espiritual, somos llamados a compartir urgentemente este poderoso mensaje con un mundo que camina ciego hacia la perdición eterna. La sangre derramada en la cruz del Calvario y la tinta indeleble del pergamino de Judea testifican al unísono que el plan de salvación es real, inminente, y está disponible gratuitamente para todo aquel que cree firmemente en el Hijo de Dios. No podemos guardar este tesoro invaluable solo para nosotros. Tenemos la inmensa responsabilidad de proclamar a los cuatro vientos que Cristo Jesús es el Señor absoluto de la historia y el Redentor de nuestras almas perdidas. Que la fe inquebrantable de aquellos antiguos copistas hebreos inspire profundamente nuestra dedicación diaria, motivándonos a defender valientemente la verdad inmutable del Evangelio frente a cualquier oposición mundana. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.